Hablando de crisis, Carlos, más de poquito, no sé, 40 años dedicándose a esto, le ha tocado varias crisis. Y obviamente... Tengo dedicándome a esto 40 años en CEDEM. En CEDEM, claro. Pero antes de CEDEM hice esto durante más de 10 años. Entonces tienes... Más de 50 años. Tiene más de 50 años, me imagino que le han tocado pues muchas crisis, ¿no? Y las crisis pegan obviamente en lo financiero, en lo operativo, en lo comercial y hasta en el capital humano, ¿no? Desde un enfoque de la dueñez, ¿en dónde debería estar la atención y el enfoque del dueño en una crisis? ¿En qué parte de la empresa? Es muy difícil que te diga una sola cosa. Yo creo que son dos cosas fundamentales y de ahí se derivan muchas otras. Claro. Nosotros en esas crisis creamos el concepto de viraje estratégico, plasmamos en muchos documentos que escribimos y publicamos sobre viraje estratégico, validamos nuestra metodología de viraje estratégico con la Turnaround Management Association y nos certificamos como gestores de Turnaround Management en Arizona y en Londres. Y son dos cosas los ejes, ¿sí? Y uno es la flotabilidad de tu empresa, y eso se llama flujo de efectivo. Oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Tienes que respirar, tienes que flotar. Si el barco está haciendo agua, tienes que tapar los agujeros y que no se salga el agua, ¿sí? Y segundo, no quieras volver a donde estabas. Eso nunca va a ser bueno. Como resultado de una crisis, volver a donde estabas generalmente da malos resultados. Tienes que llegar a un lugar mejor. Es decir, la crisis tiene que ser momento de reinventar tu fórmula de negocio, por completo, de reinventarla. Entonces, no es para encontrar la salud financiera, el nivel de ventas y el nivel de rentabilidad que tenía, sino algo con un potencial muchísimo más grande. Entonces, eso es muy difícil, ¿eh? Aplica resistencia, porque, ¿no? Pues claro, porque por un lado es la resiliencia de manejar la presión de la liquidez o de la iliquidez y de la insolvencia y la negociación con los acreedores y la reestructuración financiera y el manejo del capital de trabajo, de la cobranza de los flujos, etcétera. La nómina. Y la nómina. Y por otro lado es estar pensando fuera de la empresa a qué otro puerto podríamos ir y no al que íbamos. A un puerto nuevo, más fregón, más padre, más interesante. ¿Sí? Y en esas épocas de crisis hay dos maneras de comunicar la crisis a los colaboradores. Bueno, hay dos tipos de hacerlo. Hay empresarios que son muy apapachadores, que en plenas crisis fuertes le transmiten paz y les transmiten seguridad a sus colaboradores. Pero hay otro tipo de empresario que dejan que sus colaboradores respiren esas crisis, sientan esa incertidumbre, sientan ese estrés, sientan esa inestabilidad. ¿Hacia qué extremo usted está a favor? Yo veo... No pueden ser uno u otro. Tienes que hacer las dos cosas. O sea, a ver, explíqueme. Tienes que decirle a tu gente, nos estamos hundiendo. Sería una responsabilidad no decírselo. Claro. Tienen que saber, nos estamos hundiendo. Tenemos que darle la vuelta a esto. Pero tienes que decir, pero vamos a salir de aquí mucho más fuertes de como estábamos antes. Y eso es lo que da la paz y la seguridad. La fuerza del liderazgo, la confianza, la certeza de que la vamos a librar, la vamos a hacer y nos va a ir muy bien y vamos a estar mejor de como estábamos. Ok, perfecto. Y si hablamos del tema contrario, en igual de hablar de crisis, hablar de crecimiento, ¿en dónde está el enfoque y la atención del dueño en una empresa en crecimiento? Es que el crecimiento confunde mucho al empresario. El empresario, tú hablaste de 3 etapas y describimos 3 etapas, ¿verdad? La startup, la validación de la fórmula de negocio, la transición, la empresa mediana y luego la continuidad y la institucionalización plena en la empresa grande. Pero el crecimiento, sobre todo en las primeras etapas, el crecimiento se confunde con tamaño. Y no tiene que ver nada con tamaño. No tiene que ver nada con tamaño. Nosotros hemos diseñado estrategias de crecimiento buscando abandonar más del 80% de las ventas. Porque la empresa va a tener
mucho más rentabilidad, mucho más utilidades, mucho más EBITDA, un mejor múltiplo, un potencial de crecimiento muy grande, porque creció mal, porque creció torcida, porque creció pensando que creciendo iba a estar mejor, y creciendo nomás embroncó, ya no haya ni la puerta, y entonces lo que te das cuenta es que la empresa está llena de grasa, y que hay muchos malos negocios dentro de ella, y que hay que abandonar todo lo que no tenga un alto potencial y sea rentable y genere mucho flujo. Lo normal es abandonar el 10 o el 15 o el 20%, ¿sí? Pero hemos trabajado con empresas donde el abandono ha sido el 80% de la estructura humana, de los productos, de las fórmulas de negocio, porque en el 20% estaba... La carnita. La carnita, pero una carnita que nutritiva y sabrosa, de verdad. ¿Sí? Aquí en Sinaloa hay muchas empresas que han sido muy disruptivas. Está Coppel, está Sucarne, está Sucarmex, por mencionar algunas pocas. ¿Qué características tienen esas empresas disruptivas que no tienen las otras que no son disruptivas? Lo primero que tienen es que su postura, su mentalidad es pensar en grande, de entrada. O sea, tienen el atrevimiento de visualizarse muchísimo más grandes de cómo están. Jesús Vizcarra, Enrique Coppel, el arquitecto de La Vega, desde mucho antes de poder hacerlo, se imaginaron muy grandes. Cuando no tenían todavía 100 tiendas, mucho antes de tener 100 tiendas, Enrique Coppel habló de 1000 tiendas y convenció a toda su gente de que iban a llegar a tener 1000 tiendas. Jesús Vizcarra habló de estar presente en todos los lugares donde se consume carne en México. Dice, yo quiero estar en cada taquería de México, quiero estar en todos lados. Y el arquitecto de La Vega pensó que iba a tener muchos ingenios, cuando estaba batallando con el primero. Entonces, es primero que nada esa hambre, esa postura mental de atrever a verte muy grande. Y segundo, pues es visión, pues. Pero primero es la voluntad, ¿eh? No primero es la inteligencia, no primero es la concepción y luego te animas y te avientas. No, primero te avientas y luego ves por dónde. ¿Sí? El arquitecto de La Vega no tenía ni idea. Y Jesús Vizcarra no tenía ni idea. Pero empezaron a visualizar cómo había que hacerlo y entonces se convirtieron en líderes muy visionarios.